Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Les saludo a todos con cariño y les doy la bienvenida a Probados. Esta es la serie de estudios bíblicos que el Ministerio de Mayordomía está ofreciendo a la iglesia en este año 2024. Y estamos contentos de tener un hermoso público aquí con nosotros para seguir adelante con esta jornada especial en la que estamos leyendo el libro con el autor, el libro que sirve de base a los estudios bíblicos para este año, que tiene por nombre Probados, con el autor del libro, el pastor Hermes Tavera Bueno. Gracias por conectarse con nosotros desde cualquier lugar de la división interamericana o del mundo. Y gracias también por estar aquí. Ahora vamos a tener la oportunidad de conversar, de conseguir hacer un resumen con la ayuda del autor del libro, el pastor Tavera, del capítulo número 12 del libro. Y es un capítulo acerca de la historia de Nehemías. Nehemías, 100 veces más. Esa es la idea. Y, por supuesto, el capítulo 12 nos va a traer algunas que otras ideas sobre el importante tema bíblico de las recompensas que Dios tiene para sus hijos. Muy importante. En realidad, los cristianos, en gran medida, vivimos de la confianza que le tenemos a la palabra de Dios y somos muy motivados por las promesas que Dios hace a aquellos que le son fieles. La Biblia está llena de promesas. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Dios es tan generoso? ¿Por qué se asegura que sepamos que Él paga tan bien, que Él recompensa también a los que le sirven? Estas son, entre otras cosas, las temáticas que estaremos viendo en el capítulo 12 titulado Nehemías 100 veces más. Así que vamos a ir adelante con esto. Tomemos un momento ahora para buscar la presencia de Dios en oración. Quiero invitar para eso al pastor Cristian Veras, que está con nosotros, y pedirle que en este momento pida la bendición de Dios en oración. Pastor. Vamos a hablar con nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, muchas gracias. Estamos más que agradecidos porque en este momento nos permites poder estar en tranquilidad, en adoración, para que tu presencia divina nos pueda bendecir una vez más. Amén. Bendice al pastor Hermes, que al presentar tu palabra al junto de nuestro pastor Roberto Herrera, tu Espíritu Santo, como siempre, les pueda dirigir a ambos. Amén. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastor Veras. Gracias. Es importante asegurarnos que el Señor está dirigiendo todo. Tomo este momento, antes de darle la bienvenida al pastor Tavera aquí en la sala, para recordarle que todos pueden accesar a una copia digital del libro Probados, solo yendo a interamerica.org, buscando el Ministerio Departamento de Mayordomía, y en el área de recursos, ahí está la copia digital para usted o para cualquier persona a quien usted quiera compartir este material. Demos la bienvenida al pastor Hermes Tavera, aquí en la sala de Probados. Dios te bendiga y bienvenido una vez más a hablar de tu libro. ¿Sabe? Puedes sentarte, es tu casa, ya tú has venido mucho acá y ese asiento ya prácticamente tiene tu nombre, pero es fascinante leer libros, ¿no? Especialmente si es un libro que trata un tema que de tu interés, pero hay también una experiencia interesante que hemos disfrutado
estos días leyendo el libro contigo, leer un libro con el autor es algo que no es usual, pero debería ser muy único, ¿no? Porque puede uno todavía hacer preguntas, reaccionar y conseguir pensamientos que no están ahí, pero que se infieren de la lectura. Y pues ha sido una maravilla poder compartir contigo acerca de las ideas que están en el libro que el Señor te ayudó a escribir. Ahora llegamos a la penúltima de esas historias, ¿no? Algunas personas me han dicho que deberá haber un tomo 2 de Probados. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, estamos siendo probados todos los días, de modo que hay tomos infinitos de Probados. Sí. Muy bien. Entonces tal vez eso alguna vez llegue a ser una prueba para ti, ¿no? Que puedas de alguna manera escribir otras historias y compartirla con nosotros. Pero creo que cuando la gente dice que debe haber un tomo 2, mínimo debe estar diciendo que le gustó el tomo 1, ¿verdad? Así que, y ahora llegamos a Nehemías, ¿no? Dígame una cosa, pastor, en realidad cuando usted escogió las historias, ¿intentó escoger historias que no fueran como bíblicamente muy comunes? Ese fue uno de los criterios. Cuando hay una historia muy trillada, la gente comienza a leer y ya anticipa, esto va a terminar aquí. Y cuando alguien te conoce el fin, no hay ningún interés en seguir el recorrido. Entonces, traté de buscar historias conocidas, pero hay otras historias muy conocidas. Sí, definitivo. Que busqué aspectos no muy conocidos. Exacto. De historias conocidas. Tal vez una curiosidad más en este caso, pienso que es una curiosidad. Las historias vemos que está el nombre del personaje que sirve de marco histórico, ¿no? En este caso Nehemías, pero las historias siempre vienen acompañadas como con un subtítulo que infiere algún principio. En este caso Nehemías, 100 veces más, que conecta a uno con la expresión del Nuevo Testamento de Cristo, le daré 100 veces más y todo. Pero la curiosidad es esta: ¿usted pensaba primero en el principio y buscaba la historia que lo apoyara, o la historia y luego ver qué trae? Como se me había encargado un libro con un objetivo, yo pensé primero en el principio y busqué historias que pudieran ilustrarlo. Después, creo que en agosto, me encontré con un amigo en un hotel en Connecticut. Y ese amigo fue clave para yo creo que se llamaba Roberto Herrera. Sí. Poniendo esos subtítulos. A veces, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo importante es que cuando usted escribió, pensaba, bueno, quiero compartir esta verdad, y entonces encontró. Fue una maravilla, pastor. Dios le ayudó mucho. Amén. Dios le ayudó mucho. Eso sí es la gran verdad. Yo creo que sí. Debemos recibir todo el crédito, pero pasárselo a Dios completamente, ¿no? Y bueno, como que amanecimos hoy por hablar un poco, ¿verdad? Mejor vamos ya a ver lo que dice el capítulo 12 del libro Probados, Nehemías, 100 veces más. ¿Todo bien? Con ánimo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5. Hoy trataremos un tema súper especial. De alguna manera todos los seres humanos necesitamos una motivación positiva.
que nos permita hacer con más ánimo ciertas cosas. Esa es nuestra naturaleza. Los reyes persas, mucho de la Biblia se escribió en ese periodo persa. Los reyes persas eran conocidos por recompensar y tener un registro de los hechos buenos que se hacían a favor de ellos. Y la historia del rey Asuero en el libro de Esther muestra que no solamente lo escribían, sino que lo revisaban constantemente. El rey Asuero no podía dormir y tomó una noche el libro y dijo: ¿y qué se hizo con la persona que hizo este bien? O sea, le gustaba recompensar. En la Biblia hay varios personajes que vivieron en ese periodo y Dios usó esa costumbre de los reyes persas para ilustrar un punto de su carácter, una de las cosas más maravillosas de Dios. Nehemías vivió en ese tiempo, de paso era el copero de uno de los reyes persas, se hizo un trabajo grandioso para Dios, dejó su lugar en el palacio real para ir a Israel, a Palestina, que en ese tiempo no se llamaba Palestina, sino era Judá Mediná, o sea, la provincia persa de Judá, y reconstruyó los muros, organizó el sistema social, restauró el culto, instauró la adoración al verdadero Dios, prácticamente formó lo que sería el pueblo de Israel después del exilio. Una obra grandiosa. Y mientras Jeremías habla, capítulo 5, Nehemías habla, dice el verso 18, 5:18, cada día se mataban un buey y 6 ovejas engordadas. A mí me preparaban aves para comer y cada 10 días se servía vino en abundancia. Sin embargo, dice Nehemías, nunca exigí que se pagara con las contribuciones a que tenía derecho como gobernador, porque la pobreza del pueblo era en extremo. Es decir, yo hice que haya comida para todos y no se me pagó con el dinero del pueblo. Yo como gobernador lo hice con mi dinero. Oye, deberían muchos gobernantes en América Latina, en el territorio de Interamérica, tomar el ejemplo. Nuestros gobernantes son buenos con el dinero ajeno, ¿verdad? Son buenos, hay que hombre más bueno, da con el dinero del pueblo. Pero Nehemías dice, yo di comida en abundancia para la gente, yo di vino en abundancia para la gente comió y yo no tomé lo que era mío, lo que me tocaba como gobernador, porque el pueblo estaba muy pobre. Pero Nehemías no era una persona tan mística, porque el verso 19, Nehemías agrega, Dios mío, ¿usted está leyendo conmigo? Te ruego que no te olvides de mí ni de todo lo que he hecho por este pueblo. En otras palabras, Señor, yo no estoy cobrando, pero yo quiero que tú sí me pagues. ¿Captamos el punto? Yo no estoy cobrando, pero no creas que esto es gratis. No te olvides tú de mí. Capítulo 13. Capítulo 13. Versículos 13 y 14. Leemos. Como administradores de estos bienes elegí al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. De los levitas elegí a Pedaías. Está hablando de la organización del pueblo. Para que los ayudaran nombré a Jonán, que era hijo de Zacur y nieto de Matanías, pues tenían fama de ser hombres honrados para distribuir los bienes entre sus hermanos. Y ahora el texto añade, verso 14, Dios mío, toma esto en cuenta
y no te olvides de mí, no te olvides del bien que he hecho en favor de tu pueblo y de tu servicio. Nehemías está diciendo, Señor, que anótalo. Verso 22. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar las puertas para mantener sagrado el día de reposo. Y termina el verso 22 diciendo, Dios mío, acuérdate de mí también por esto y por tu gran misericordia que perdóname. Él está diciendo, yo lo hice, Señor, pero ten en cuenta esto. Y el final del libro de Nehemías, ya, el último verso 31, dice, tanto para llevar las ofrendas de la leña en su momento como para recoger los primeros frutos de todo. ¿Y cómo termina el libro de Nehemías? Dios mío, no te olvides de mí, ¿para qué? Para bendecirme, para hacerme bien. De modo que tenemos un principio bíblico. Ustedes conocen el poema de no me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Ese es el poema más sublime e hipócrita de todo el cristianismo. Todos esperamos recompensa. Todos esperamos recompensa y la buena noticia es que Dios tiene recompensas para ti. Y esas recompensas no son la vida eterna. El regalo de Dios, dice la Biblia, es que vida eterna. Ese es un regalo. Pero la Biblia dice que Dios pagará, eso se llama recompensa, a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. No me puede pagar si la salvación es un regalo que no es por obras. Es un regalo por fe. Por lo tanto, Dios, aparte de darme el cielo, me va a dar algo adicional en el cielo. La Biblia dice, vuestra recompensa es grande en el cielo. La Biblia no dice vuestra recompensa es grande, que es el cielo. Indica que en el cielo Dios tiene cosas maravillosas, especiales, diseñadas para ti, producto del trabajo que has hecho para Dios. Brevemente, ¿cómo o qué podrían ser esas recompensas? Es probable que tengan que ver con el carácter de Dios. Jesús puso una parábola cuando una mujer le lavó los pies con el perfume y un fariseo llamado Simón, eso está en Lucas 7, dice, si supiera, ustedes conocen la historia, Jesús pone una parábola. Dice, un hombre tenía dos deudores, uno le debía mucho, otro le debía poco, y perdonó a los dos. ¿Recuerdan eso? ¿A cuál de los dos le amará más? Y el fariseo dijo, a quien se le perdonó mucho, ama más. Eso indica que aunque todos amaremos al Señor, es probable que nuestra cercanía a Dios por la eternidad dependerá de nuestra cercanía, de lo que Dios hizo en nosotros y por nosotros aquí en la tierra, y eso determinará nuestra cercanía con Dios para siempre. Algunas personas dicen, eso no es justo, pero ustedes creen que una persona que cometió un crimen, digamos que mintió, y una persona que asesinó a otro, ¿deben pagar la misma condena? Nosotros sabemos que en el juicio final Dios va a pagar a cada uno conforme a qué. Dios no puede castigar igual. ¿Por qué si creemos que Dios va a castigar igual, que no va a castigar igual, creemos que con la recompensa es todo el mundo bien? ¿Es justo? Si el castigo diferirá, ¿por qué la recompensa tiene que ser igual? ¿Captamos el punto? Eso le da sentido a la vida de hoy. Lo que hacemos, cada momento que perdemos, lo perdemos para siempre.
La Biblia dice que la vida eterna no es algo que Dios nos dará. La vida eterna es algo que Dios te da hoy. Y yo, dice Juan 10:28, te doy vida eterna y no perecerás más. Cuando tú aceptas a Cristo hoy, ahora, en este momento, Jesús dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. De modo que cuando tú aceptas a Cristo, comenzaste a vivir la eternidad. Cuando tú te mueres y Él te resucita, no fue para tener vida eterna. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Porque el que tiene vida, el que ya tiene vida, la muerte no puede detener la vida que ya Dios le dio. Si tú te mueres sin vida eterna, te quedarás muerto. Pero si tienes vida eterna, tu vida continúa para siempre. Lo que indica que el cielo lo estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo la eternidad. Lo que hacemos hoy tiene valor eterno. Tu trabajo para Dios tiene valor eterno. Y quiero terminarles con 2 versos y dejarles. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías capítulo 3, verso 16. Es el último libro, el penúltimo capítulo del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Verso 16. Leemos. Entonces, si usted es fácil buscarlo, busque el Evangelio de Mateo y busque el anterior. Entonces, los que temen al Señor hablaron el uno con el otro. Y el Señor los escuchó. Está hablando de una conversación. Una conversación entre personas que temen al Señor. Yo quiero saber quiénes temen al Señor aquí. El Señor, cuando alguien está desanimado y una persona que teme al Señor anima a otra persona que teme al Señor. Y están hablando personas que temen al Señor y hablaron. Esos text messages que tú mandas, el Señor los está viendo. Esos mensajes en WhatsApp, el Señor los está viendo. Esas llamadas que dice, ¿por qué? ¿Por qué no viniste hoy? El Señor lo está viendo. Ese momento cuando Él te dice, no, levántate, el Señor los está oyendo. Dice, los que temen a Jehová hablaron el uno con el otro. ¿Y el Señor qué? Y el Señor quedó tan emocionado de la conversación de los hijos de Dios entre ellos, que dice, y fue escrito ¿qué? Libro de memoria para los que temen al Señor y para los que buscan su nombre. El Señor dijo, esa conversación, esas palabras que este hermano le dijo al otro fueron tan lindas que merece que yo le escriba, porque yo un día se lo voy a recompensar. ¿No es algo glorioso? Y les termino con el último verso de Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58. Con eso les dejo, es la seguridad más bella que podemos tener. Así que, amados míos, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15 verso 58. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes siempre, creciendo en la obra del Señor, seguros de que vuestro trabajo en el Señor no es en qué. Alguien puede tal vez no notarlo, pero tu trabajo en el Señor vale mucho. Él lo tiene todo contado. El que se tomó el tiempo para contar los cabellos de tu cabeza, las células y las partes ínfimas de tu ser, no dejará de recordarte por la eternidad el más mínimo trabajo de fe que hiciste en su nombre. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Bendito sea el nombre de Dios y también bendita sea su palabra. Gracias, Pastor Hermes. El tema de la recompensa es un tema caro al corazón de los hijos de Dios. Es una gran motivación servir a un Dios que es tan generoso, que recompensa también. Dios nos conoce bien, ha llenado la Biblia, ¿no?, con promesas y recompensas hermosas. Pastor, me llama la atención, ¿por qué Malaquías
Dios se retrata en la Biblia como alguien que tiene un libro donde anota las cosas. ¿Se le olvidan las cosas a Dios? ¿O por qué usa esa imagen del libro de memoria? Dios, básicamente, el Dios de la Biblia es el Dios encarnacional, el Dios que siempre entra a nuestra historia para hablar nuestro lenguaje, para tocar las fibras de nuestro corazón. Él nos creó, Él sabe cómo reaccionamos, de modo que el experto infinito sabe cómo lograr de nosotros toda reacción santa. De modo que si ustedes tienen un rey que todo lo bueno lo anota para un día decir, mira, te hice un regalo por eso que hiciste, tú crees que se me había olvidado, yo soy mejor todavía. Yo sé qué te hace feliz y pasaré la eternidad sorprendiéndote, recordándote lo importante que fuiste para mí y que cada detalle de tu vida lo atesoré para recordártelo por la eternidad. Así que es como una imagen para reforzarnos la idea de que Él recuerda, tiene presente todo lo que hemos hecho para servirle, ¿no? Así es. Y es verdad, me agrada mucho pensar que Dios anota cuando logro hacer una cosita que valga la pena. A veces uno pasa mucho tiempo y no hace eso y que vaya y se le olvide, pero es muy motivador saber que lo anota, ¿no? Así es. ¿Cuántos de ustedes están contentos de que Dios anote las cosas buenas que hacemos? Amén. Y por eso Él habla del libro. Hablando de eso, pastor, hay personas que dicen, la verdad yo creo que no vale la pena ser cristiano porque yo me esfuerzo, yo me porto bien para servirle a Dios, pero yo veo que los que no son cristianos prosperan más, le va mejor. ¿Cómo funciona ese tipo de pensamiento a la luz del Dios bíblico? Todo está en tener conceptos de eternidad. El que cree que la tierra es todo, busca la recompensa en la tierra. Jesús decía de muchos que hacían cosas, pero buscaban también la recompensa. Aquí decía, ya tienen su recompensa. El Dios es un Dios que recompensa, no siempre aquí. No siempre aquí. De modo que el que cree que el que solo mira el cuadro humano, dice, bueno, no tiene sentido. Pero el que trasunta sus ojos más allá del umbral de lo terreno y mira las cosas de Dios, puede darse cuenta que hay algo siempre más allá. Más que todo desencanto humano está un Dios pendiente de nosotros y que esta vida no termina cuando los hombres dan o dejan de dar, sino que al final de cada esfuerzo humano comienza el esfuerzo divino para bendecir a su pueblo. Excelente, pastor. Mira, tengo unas preguntas que hay personas que quieren formularte, todas relacionadas con este capítulo. Vamos a dar oportunidad para que la primera de ellas te sea formulada. Siempre nos da gusto recibir estas preguntas. Adelante, por favor. Saludos, pastores. Gracias por la oportunidad de hacerle esta pregunta al pastor Hermes. Pastor, me encantó este capítulo 12. Yo también quiero recompensas, pero escucho con mucha frecuencia hablar acerca del evangelio de la prosperidad o de la doctrina del señorío. ¿Puede esto confundirse, pastor, con lo que Dios nos ofrece, ya que esto nos habla de que las recompensas deben de ser dadas aquí en la tierra? Yo quiero, por favor, que usted nos aclare este punto. Recompensas que Dios nos ofrece versus el moderno evangelio de la prosperidad. Muy interesante pregunta. Es un hecho que la Biblia ofrece recompensas, pero acabamos de decir que esas recompensas están en las manos de Dios y no siempre son recompensas aquí en la tierra. De paso, las recompensas, dice, vuestra recompensa es grande en el cielo. Y hay falsos predicadores que para explotar a los fieles, si tú das tanto, entonces, que ustedes conocen más que eso que yo. Si tú das tanto, entonces Dios te recompensará con eso. Eso es una forma muy vulgar del evangelio, muy vulgar del evangelio. Es una forma de falsos maestros explotar a la gente. Dios
nunca mostró un modelo en la Biblia donde Dios decía, si haces esto, yo te voy a dar esto. No quiero usar en español, bueno, esa relación directa. Dios simplemente está diciendo, tú trabajas, tu vida es mía, y yo quiero que aún la vida que yo vivo en ti, yo la tendré pendiente en el cielo. Y es algo importante eso. La Biblia dice, voy a decir 3 textos. No vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. La vida que Dios recompensa es la vida que yo viví en Cristo. Segundo, en Efesios 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que las obras que Dios recompensa, no las que nos dan derecho al cielo, las obras que Dios recompensa es su propia obra en nosotros. Y el tercer texto que quiero compartir contigo es, creo que está en segunda carta a los Corintios capítulo 5, creo que el verso 14. Sí, es el verso 14, dice, el amor de Cristo nos motiva. Si bien es cierto, Dios tiene recompensas, nuestra motivación debe ser el amor de Cristo. Tú eres casado. Tú eres casado. Dime algo que tú quisieras que tu esposa, que te encanta que tu esposa no tiene que hacer, pero que te gusta que ella haga por ti. Dime algo. Yo dijera que me cocinara todos los días. O sea, que te cocinara todos los días. Muy bien. Tú quieres que te cocine, tu esposa que te cocine todos los días. Ella no tiene que hacerlo, pero prueba del amor. Ahora, ella un día te cocina y tú le das una flor. Y ella se siente feliz. Ahora, ella no debe cocinar. Mañana necesito una flor y voy a cocinar hoy. Desde que ese es el sentido, se dañó la relación. Porque ella está actuando por una recompensa. Pero si ella te ama y lo muestra haciendo algo por ti, tú muestras su amor recompensándola con una flor. Es el amor de Dios que nos debe motivar. Y Dios, que no nos debe recompensar por algo que Él mismo hace en nosotros, dice, pero yo que soy infinito, ¿cómo se pasará Dios la eternidad? Un ser perfecto, sabio, infinito, sino sorprendiéndonos con regalitos cada día por cosas que Él y yo hicimos en su nombre en esta tierra. Amén. Hermoso cuadro de nuestro Dios, ¿no? Amén. Infinitamente complaciéndonos, regalándonos. Qué lindo imaginar eso. Vamos a tomar una pregunta más, pastor, que ha sido generada de este capítulo. Adelante, por favor. Buenas tardes, pastor Hermes. Mucho gusto. La pregunta que le voy a hacer va en consonante definitivamente conmigo y mi trabajo, a mi parecer al leerla. En el capítulo 12, Nehemías lleva por título 100 veces más, donde también hace referencia a la palabra de Jesús a Pedro de recibir 100%. Debo entender esta declaración o qué lección puedo aprender cuando en mis inversiones, en mi trabajo, no veo el 100 veces más. Cuando observo, en vez de más, observo menos. Uh-huh. Bueno, yo, como le digo, yo no soy un empresario y tal vez usted me debería aconsejar a mí de mis fracasos comerciales, pero solo le puedo observar algunas cosas. No podemos convertir el 100 veces más como la medida exacta de Dios en que toda inversión que nosotros hacemos va a producir un 100% de ganancias. Dios está diciendo, primero es una figura del lenguaje, de que Dios nos va a recompensar en esta tierra aparte de recompensa en el cielo. ¿Cuáles son esas recompensas en la tierra?
Primero, la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. El salmista en el Salmo 73, cuando miraba cómo prosperaban los impíos, termina reflexionando, creo en el verso 25, diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. De modo que el 100 veces más no es una cuantificación del retorno de su inversión, es la valoración de Dios, de su presencia en su vida, que vale 100 veces más que lo más preciado que usted pueda tener. Dice el libro de Efesios capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que estoy leyendo el verso 3. Que nos bendijo, está hablando no futuro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De modo que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, todos los frutos del Espíritu son 100 veces más que todo lo que usted pudiera ganar en esta tierra. Amén. Ahora bien, Dios, como creo que en algún momento mencioné a alguien, Dios quiere que usted sea sabio en sus negocios y que procure el máximo de ganancias sin ser injusto con nadie, manteniendo valores cristianos con alguien. Ahora, el juego económico no depende de una sola variable. Un buen comerciante a veces puede fracasar no necesariamente por decisiones propias, sino por las fluctuaciones de mercado, decisiones políticas. Dios nunca le promete a sus hijos que cada transacción o que cada situación será próspera para él, pero dice: si tú me amas, en todo lo que te ocurre, yo haré que al final resulten bien. Porque el propósito de Dios no se estanca con el fracaso humano, sino que precisamente en la debilidad, en el fracaso, y es donde Dios muestra que Él es Dios. Cuando el ser humano dice ya no puedo más, ahí comienza el actuar divino. Y esa es la promesa que Dios le hace, que para mí, y yo sé que para usted, vale 100 veces más. Gracias, muchas gracias, pastor. Tomemos un minutito más y hagamos el esfuerzo rápido de contestar una pregunta más dentro de este programa. Por favor, adelante. Gracias, pastor Hermes. En su capítulo 12 hay un texto que me llamó mucho la atención y es el que se encuentra en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, donde dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. El texto nos anima a recibir todo el galardón que Dios tiene para nosotros y también presupone que pudiéramos ser salvos y perder algunas recompensas. También me llega a la mente aquellos obreros que llegaron en la hora 11ª, que aunque todos trabajaron unos más que otros, pero recibieron el mismo pago. Quizás entre en conflicto este pensamiento del texto de Juan con aquellos de la hora 11ª. Muy interesante pregunta. Estamos hablando de una parábola en el caso de los evangelios, donde Jesús quiere ilustrar un punto. Los judíos fueron llamados en Abraham miles de años antes de Cristo. Sin embargo, no cumplieron el papel divino asignado a ellos. Jesús viene y abre el camino de la salvación a todos. Son los gentiles los que llegan a última hora y tienen la recompensa que tienen los judíos. O sea, son parte del pueblo de Dios, igual que los que fueron llamados antes. En la parábola, Jesús sí está hablando de vida eterna, poniendo un ejemplo de recompensa. Está diciendo la misma de recompensa y misión, de salvación y misión, la misma misión, el mismo privilegio que tuvo un judío que fue llamado con Abraham, lo tiene un gentil que fue llamado hace un momento. Ese es el sentido de la parábola. Esa parábola no es para decir que el que hizo nada por Dios y el que hizo mucho por Dios recibirán lo mismo.
lo que está diciendo que en cuanto a la salvación, Dios, los últimos fueron primeros y los primeros últimos, porque los que fueron llamados últimos, los gentiles, recibieron el mismo privilegio que los judíos que habían sido llamados primero, y todos son hechos partes del pueblo de Dios. No entra en ninguna contradicción con la carta a Santiago, que muestra que Dios en su plan eterno asignó una recompensa para ti, y que es posible que tu deficiencia, que mi deficiencia y mi mediocridad para trabajar para Dios no permitan que mi recompensa sea completa, como dice el apóstol. Te agradezco por las preguntas que ha contestado, y como siempre agradecemos a las personas que nos regalan esas preguntas, esas perspectivas del tema que estamos viendo. Amigos, hermanos, hemos concluido el resumen del capítulo número 12 del libro Probados, Nehemías, 100 veces más. Es apenas un resumen. Lo ideal sería que vayas al capítulo, lo leas completo y hagas tu propia reflexión. Pero hasta aquí y con nosotros, algunas ideas deberían quedar en nuestra mente muy claras. Me parece que el mensaje de la recompensa es un gesto de mucho cariño, de mucho amor de parte de Dios hacia nosotros. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que sepamos que Él es generoso, extremadamente generoso, y que Él premia las buenas acciones. Él premia a las personas que le sirven con una buena actitud. Dios no es insensible a los actos de amor, de bondad, a las palabras de aprecio, de afirmación, a las personas que se toman un tiempo para valorar a otros, para ayudar al caído y para ayudar a que la obra de Dios avance. Nuestro Dios es bueno, es generoso, y nosotros que somos su pueblo deberíamos validar ese concepto de que el Dios de nosotros es un Dios que premia, que recompensa, que bendice a los que le sirven de todo corazón. Yo creo que cuando Nehemías le decía al Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí, no estaba revelando que era alguien que trabajaba con los ojos puestos en la recompensa. Estaba reflejando que era alguien que creía en las promesas de Dios. Como Nehemías sabía que Dios había prometido recompensas, él le decía, yo creo en ti y quiero esa recompensa. De manera que pedirle recompensas a Dios no le ofende, al contrario, le honra, porque demuestra que creemos en lo que Él ha prometido. Pero no olvidemos que Dios va a recompensar de acuerdo con lo que hayamos hecho. Y yo creo que también aquí queda un llamado para que nos preguntemos, ¿con qué actitud estoy sirviendo al Señor? Si la recompensa es de acuerdo a lo que he hecho, ¿qué me tocará a mí? Imagínate por un momento que tuvieras que hacer la oración que hizo Nehemías. Señor, acuérdate de mí. ¿Sería bueno esa oración en tu caso? ¿Quieres que Dios se acuerde realmente de todo lo que has hecho? ¿De la forma como has tratado a otros, cómo has hablado, cómo has servido en la iglesia? Creo que es una oración desafiante decirle al Rey de Reyes, acuérdate de mí, no te olvides de nada de lo que he hecho. Pero me parece de todas maneras que si el Señor nos envió este mensaje es porque Él quiere que nosotros recibamos la recompensa completa. Ojalá que así sea, Pastor Hermes. Todos hemos oído en más de una ocasión, tal vez una esposa, un esposo, un trabajador decir, no valoran lo que hago. Y detrás de ese no valoran lo que hago es como no me valoran, porque no se ve, no me promueven, no hay palabras de reafirmación que dicen gracias. El tema de las recompensas es una forma más de Dios mostrar que nos ama y que valora lo que somos, y que lo que hacemos en esta tierra le parece tan especial a Él
que Él nos lo recordará por la eternidad. Solo recordemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oremos. Querido Dios, gracias por tu amor eterno. Gracias por tu bendición. Padre, gracias por regalarnos en fe la vida eterna por medio de Cristo. Y gracias de antemano por las sorpresas infinitas que la eternidad nos deparará en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Que Dios les guarde. Probados, vidas confrontadas con valores eternos.